Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias Tenochtitlan y Tlatelolco a 500 años de su caída, complementario a la exposición temporal con el mismo título. Agradecemos la presencia de todas y todos. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor y curadora de la exposición, les doy la más cordial bienvenida. La arqueóloga Judith Alba Sánchez, curadora del museo y de la muestra, será quien modere la sesión. Adelante, Judith. Muchas gracias, Mitzi, por la presentación y como ya es costumbre en estas tardes de conferencias en torno a la exposición, pues es un gusto saludarlos en esta vía a través de internet que llevamos a distintos lugares. Muchos saludos a todos los que nos siguen tanto en el interior de la República como en otros países, a la gente que se desvela en otras latitudes, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y en esta ocasión es un gusto compartir la tarde con el doctor Olivier, que pues ya estuvo con nosotros en otra exposición previa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. A nombre de todo el equipo de Templo Mayor, pues te agradecemos que nos estés compartiendo de nuevo tus conocimientos y una linda tarde. Entonces voy a leer un poco tu semblanza para que pasemos a tu participación y después comenzamos con el diálogo. Irene Oliver es doctor en Historia por la Universidad de Toulouse, Francia. Es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. También ha sido encargado de conferencias en la Escuela Práctica de Altos Estudios en París. Es especialista en religiones mesoamericanas, utilizando a la vez un enfoque histórico y antropológico. Entre sus líneas de investigación se puede mencionar la naturaleza de los dioses, la cacería y el sacrificio, los símbolos de poder, los animales y la adivinación. Es autor de Tezcatlipoca, Burlas y Metamorfosis de un dios azteca, del 2004. Existen versiones en francés y en inglés de esta publicación. Otra muy destacable que es la de Cacería, Sacrificio y Poder en Mesoamérica, tras las huellas de Mixcoac, de 2015, a la búsqueda del significado del uso ritual de mandíbulas humanas y animales en Mesoamérica, un estudio interdisciplinario con Jimena Chávez Valderas y Didac Santos. Es coordinador de varios libros colectivos, entre los cuales destaca El leer entre el mito y la historia, en el 2000, junto con Federico Navarrete, Símbolos de poder en Mesoamérica, en el 2008, El sacrificio humano en la tradición religiosa mesoamericana, con Leonardo López Luján, en el del 2010, Mostrar y ocultar en el arte en los rituales, perspectivas comparativas, del 2017, con Johannes Neurath, Adivinar para actuar, miradas comparativas sobre prácticas adivinatorias antiguas y contemporáneas, 2019, con Jean-Luc Lambert, y del catálogo de la exposición Tetzahuitl, Los presagios de la conquista de México, que en 2009 participó con la maestra Patricia Ledesma. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues es un gusto que de nuevo te tengamos aquí, sobre todo en estos temas que, bueno, han sido siempre un poquito ahí el hilo conductor de que empezamos un poco aquí en Templo Mayor con las exposiciones, precisamente con el evento de los presagios, después lo que fue el evento de la Noche Triste y ahorita con Tenochtitlan y Tlatelolco, 500 años de su caída. Y esta tarde, pues la presentación es sobre la intervención de los dioses mexicas, de Santiago y de la Virgen durante la conquista de Tenochtitlan. Muchas gracias y adelante, doctor. Muchas gracias, Misty, por la presentación. Muchas gracias a todo el equipo del Templo Mayor, a la maestra Patricia Ledesma, por la invitación a participar en este ciclo de conferencia. Si quiere poner el PowerPoint, por favor. Sí, entonces, esta conferencia se enmarca en el tema de las estrategias tanto españolas como indígenas a lo largo de eso que se ha llamado la conquista de México. Y quisiera presentar primero algunas ideas generales sobre esas estrategias adoptadas tanto del lado de los castellanos como de los mesoamericanos. Primero, la estrategia militar, y ahí siempre se ha destacado la superioridad del armamento de los conquistadores y también las debilidades de los pueblos indígenas
que peleaban más bien para capturar a sus enemigos y no para matarlos, y todo eso explicaría, según algunos autores, la derrota del Imperio Mexica, aunque la presencia de aliados indígenas al lado de los españoles debilita un poco esta línea de interpretación. La siguiente, por favor. Otra estrategia que se ha manejado es la diplomacia. Ahí también varios autores insisten en la superioridad de Cortés en el momento de escoger aliados, y se ha manejado la idea que los europeos tenían una visión estratégica superior a la de los pueblos indígenas, y ahí tenemos también el papel de la Malinche, con lo cual los españoles pudieron entender las debilidades del imperio, las divisiones entre el imperio mexica y sus enemigos, y ahí también tendríamos una muestra de la superioridad de los europeos, del maquiavelismo de Cortés, y todo eso sería otro factor para explicar la derrota de los mexicas y de sus aliados. La siguiente, por favor. Otro testimonio de la debilidad de los indígenas serían sus creencias, sus supersticiones, que se manifiestan a través de los presagios de la conquista. Tendríamos a un pueblo aterrorizado por varios fenómenos naturales, y a partir de ahí la llegada de los españoles se interpretan de manera mágica, y eso también se contrapone a la visión renacentista irracional de los castellanos. Otro tipo de acontecimientos y de actitudes frente a esos acontecimientos que explicaría o anticiparía la derrota. La siguiente, por favor. Y finalmente tenemos el tema controvertido, como los anteriores, de la divinización de los españoles por los pueblos originarios. Ahí tendríamos un tipo de inferioridad ontológica de los pueblos indígenas que identifican a los recién llegados con deidades y adoptan una actitud pasiva y fatalista frente a los invasores. Obviamente, todo lo que acabo de plantear representa una historiografía un poco anticuada, aun cuando todavía se alcanzan a leer algunas opiniones que se inspiran en esa dicotomía caricaturesca, ¿no?, entre unos pueblos indígenas supersticiosos, fatalistas, y unos europeos renacentistas racionales, que obviamente van a vencer a sus adversarios. Finalmente, es importante retomar esas temáticas, y quisiera en este caso, en este momento, evaluar un poco el peso de las visiones que cada grupo, tanto los españoles como los mesoamericanos, tenían de sus dioses, y el papel que ha podido jugar las intervenciones de los dioses en el proceso de la conquista. Primero, este tema muy polémico de la identificación de los españoles con los dioses mesoamericanos, desde la idea del regreso de Quetzalcóatl, que ha sido también muy controvertida. Algunos estudiosos dicen que se trata de un invento de Cortés y que nunca ha existido esa idea del regreso de la serpiente emplumada. Otros estudiosos, entre los cuales me ubico, consideran que sí existía
la idea de una historia cíclica y que la asociación de los españoles con Quetzalcóatl cabe dentro de la lógica de los distintos soles, de los distintos ciclos cósmicos. Y tenemos también esa idea más general de la identificación de los españoles con dioses que quisiera examinar de manera un poco más detallada. La siguiente, por favor. Para este tema, y ahí pues también, repito, hay muchos desacuerdos entre los especialistas todavía hoy en día. Algunos estudiosos norteamericanos en particular consideran que es denigrante pensar que los mesoamericanos hayan podido identificar a los españoles con dioses. Algunos incluso dicen que los indios no eran tan tontos, entre comillas, como para confundirse de esta forma. Ahora bien, yo creo que el punto es, primero, examinar cuáles son las fuentes que nos hablan de esta identificación, y vamos a empezar con documentos redactados en lengua náhuatl, y en primer lugar vamos a examinar los anales de Tlatelolco. La siguiente, por favor. Los anales de Tlatelolco es un texto de los años 1550, más o menos, en el cual podemos leer que a Cortés se le llama Teotl, que se ha traducido una palabra náhuatl que se traduce por Dios. Se le llaman Teotl capitán marqués. Y también se habla del rey de Castilla, de Carlos V, y ahí encontramos la palabra Huey Teotl Tlatoani Castellán, gran Dios, rey de Castilla. Y los conquistadores en su conjunto son llamados en este relato en lengua náhuatl Teteo, que es el plural de Teotl, dioses, y incluso se les dice Teteo soldatosme, ¿no? Se usa el plural náhuatl para calificar a los soldados castellanos. Un poco más tardío, a partir de 1555, Bernardino de Sahagún, el franciscano, recopila testimonios sobre la conquista que después formaron el libro 12 del famosísimo Códice Florentino, y ahí también encontramos términos náhuatl para calificar a los españoles. La siguiente, por favor. Y encontramos, por ejemplo, con el primer contacto con Juan de Grijalva, aparecen los enviados de Mutecuzoma que presencian su llegada y dicen: fuimos a ver a nuestros señores, los dioses in Teteu, en medio del agua, cuando le narran a Moctezuma su encuentro con los españoles. Después llega Cortés, y ahí también los emisarios del Tlatoani dicen lo siguiente cuando se encuentran con Cortés: que el dios Teotl se digna escuchar, ya que su vasallo Moctezuma, que cuida México, le dice: el dios ha sufrido, está cansado del viaje. Para conocer los gustos de los recién llegados, Moctezuma les manda distintos tipos de comida, entre ellas comida salpicada de sangre de cautivos sacrificados, lo cual provoca reacciones de asco por parte de los españoles. Y ahí aparece un fragmento que nos dice cuáles fueron los motivos de Moctezuma para actuar de esta manera. Dice el texto: Moctezuma lo hizo porque los tomó por dioses, los consideró como dioses, los veneró como dioses. Fueron llamados y les dieron el nombre de dioses Teteo, que vinieron del cielo, y los negros fueron llamados dioses sucios. La siguiente, por favor.
Otro texto en lengua náhuatl, un poco más tardío, es el Códice Aubin, fechado de 1576, y ahí nos describe la tristemente famosa matanzas de Toxcatl o matanza del Templo Mayor, y ahí se nos dice que Moctezuma se dirige a Cortés para solicitar el permiso de celebrar la fiesta y utiliza el término teotl para dirigirse al capitán Cortés. Y también encontramos en esta crónica una expresión in imasawan in teteo, los venado de los dioses, para referirse a los caballos de los españoles. La siguiente, por favor. Si pasamos ahora a los textos redactados en español, encontramos un testimonio temprano de 1539 en un proceso de la Inquisición, en el cual un testigo afirma: habían de llegar los dioses que así llamaron a los cristianos. Esta mención breve es interesante porque algunos estudiosos dicen que ese proceso de divinización de los españoles aparece en fuentes tardías, y ahí tenemos un testimonio muy temprano, 1539, que nos confirma que los españoles fueron llamados dioses por los pueblos nahuas. Ahora, a este nivel de la discusión es indispensable plantear la siguiente pregunta: ¿cuál era la concepción de Dios que tenían los antiguos nahuas? ¿Acaso es la misma que la de los españoles? El término teot significa exactamente lo mismo que Dios en la lengua castellana. Creo que es muy importante analizar esa concepción indígena de la divinidad para entender el proceso de divinización de los españoles. De la misma forma, tenemos otros pueblos amerindios, no solamente en México, pero también en Brasil, en los Andes, que calificaron a los recién llegados de dioses. Pero ellos también tenían una concepción de la deidad muy distinta de la de los españoles, y eso es lo que importa investigar para entender el proceso de divinización de los españoles y no juzgarlo desde nuestras categorías occidentales o desde nuestros juicios de valores. Si vemos la obra de Sahagún, que es la obra más amplia que tenemos en lengua náhuatl, y buscamos el término teotl en esta magna enciclopedia, encontramos que la palabra teotl se utiliza, por ejemplo, para designar al astro solar, al sol. También se utiliza para calificar el mar, teoatl, el agua divina. Otro término náhuatl, costic teocuitlatl, que significa amarillo excremento del sol, amarillo excremento divino, se utiliza para designar el oro. La siguiente, por favor. Tenemos también el prefijo teotl, ¿no? El náhuatl es una lengua aglutinante, entonces se usa el prefijo teotl, que significa divino, para calificar algunos animales extraordinarios, como la espátula dorada, teoquechol, para algunos hongos alucinógenos, el teonanácatl. También para hablar, obviamente, de todos los miembros del panteón náhuatl, todos los dioses. Y los reyes que fallecían también se llamaban teotl. La siguiente, por favor. Ahí tenemos numerosas deidades, algunas de las cuales, casi todos los dioses mencionados en esta fuente se designan también por el término teotl. Todo lo cual nos indica que la palabra teotl tiene un campo de significado, un campo semántico mucho más amplio que el término Dios
en lengua españoles. La siguiente, por favor. Entonces, no faltaban motivos para incluir a los recién llegados en esa amplia categoría de teotl, que designaba no solamente a los dioses mexicas, pero también a otros fenómenos, a cosas extraordinarias, fuera de lo común, ¿no? ¿Qué pasa con los castellanos? Surgen del mar, Teoatl, llevan barbas como el dios del sol, que se califica de Teotl, llevan ropas extrañas, tienen naves que nunca se habían visto, caballos, armas. Eran seres extraordinarios, fuera de lo común, y cabían perfectamente en esa categoría de Teotl. Ahora bien, la actitud que consiste en divinizar a los españoles no implica ninguna actitud de sumisión o de derrota. La siguiente, por favor. La actitud de los mesoamericanos ante sus dioses era muy distinta a la que tenían los cristianos frente a Dios. En Mesoamérica se hacía intercambio con los dioses, se solicitaban sus dones, se ofrecían dones, incluso cautivos, sacrificados, pero también se exigía de los dioses sus dones y sus beneficios. En algunos casos tenemos peleas entre hombres y dioses, como en el caso de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca podía aparecer en el monte como un hombre sin cabeza, como podemos ver en esta viñeta del Códice Florentino, con el pecho abierto, y unos guerreros valientes, unos sacerdotes atrevidos, podían enfrentarse a la deidad, introducir su mano en el pecho abierto, agarrar su corazón y exigir a la deidad que hicieran cautivos en el campo de batalla. Tezcatlipoca, que era uno de los dioses más importantes del panteón mexica, también tenemos testimonios de insultos que se le dirigía cuando una persona se enfermaba, cuando a un guerrero se le escapaba un cautivo. Al dios de la muerte también se le podía insultar, ¿no? Una actitud impensable en la cosmovisión cristiana. La siguiente, por favor. Cuando los enviados de Moctezuma ofrecen atavíos de distintos dioses a Cortés, e incluso tenemos algunas representaciones del Códice Florentino donde vemos a Cortés revestir esos atavíos, uno podría pensar que es una actitud de sumisión, pero una investigadora norteamericana, Molly Bassett, ella dice que era la posibilidad no solamente de venerar a Cortés, pero también la posibilidad de sacrificarlo. ¿Qué sucede en Mesoamérica? La siguiente, por favor. En muchas fiestas religiosas, sobre todo las fiestas de las veintenas, se escogían a cautivos o a esclavos que personificaban a la deidad, es decir, se le veneraban como si fuera la propia divinidad, pero al final de la fiesta eran sacrificados. Eso con la intención de regenerar a los dioses. Los dioses mesoamericanos son mortales, mueren, pero renacen en función de ciclos cósmicos, de ciclos calendáricos muy complejos. Entonces, vestir a alguien como a un dios puede implicar también la posibilidad de sacrificarlo. Eso también hay que tomarlo en cuenta. La siguiente, por favor. Tenemos una crónica extraordinaria sobre la región de Michoacán, que se llama La Relación de Michoacán, que nos describe la llegada de los españoles entre los pueblos purépechas. Y eso hubiera dicho el Cazonqui, el rey purépecha, cuando llegaron. Hizo componer los españoles como componían ellos sus dioses, con unas guirnaldas de oro, y pusiéronles rodelas de oro al cuello, y a cada uno le pusieron su ofrenda de vino
delante en unas tazas grandes y ofrendas de pan, de bledos y frutas. Decía el Cazonqui, estos son dioses del cielo. Entonces, otra vez la identificación de los españoles con dioses. Pero después, antes, justo de ataviar a los españoles como dioses, los purépechas los amenazan de esta forma. Envió el Cazonqui, cito, toda su gente en tiznado a cacería, muy gran número de gente, por poner miedo a los españoles, y con muchos arcos y flechas, y tomaron muchos venados, y presentáronle 5 venados a los españoles. Es una demostración de poder. Irse de cacería para los mesoamericanos es como irse de guerra, y de hecho están ataviados como guerreros para ir a cazar animales de la misma forma como van a la guerra. Entonces, primero tratan de amedrentar a los españoles, a los conquistadores, y después los atavian como dioses. Eso no implica una actitud de sumisión, eso no indica una actitud de miedo frente a los españoles. Es algo que quisiera destacar. Ahora, la siguiente, por favor. Vamos a ver los textos que nos hablan de la intervención de deidades en el proceso de la conquista. Ahí tenemos relatos que nos hablan de la aparición de Santiago Apóstol. También otros relatos que nos hablan de la intervención de la Virgen y finalmente de dioses mexicas en contextos específicos. Veamos primero las intervenciones de Santiago. La siguiente, por favor. Por ejemplo, cuando Bernardino Vázquez de Tapia describe el primer enfrentamiento de los españoles en contra de los mayas en Centla, nos dice lo siguiente en su crónica. Se dio un gran milagro, que estando en gran peligro en la batalla, se vio andar peleando uno de un caballo blanco, a cuya causa se desbarataron los indios, el cual caballo no había entre los que traíamos. Ahí el cronista, el capellán de Cortés, Francisco López de Gómara, él identifica este caballero que apareció ahí en un caballo blanco con Santiago Apóstol. En otras ocasiones, la siguiente, por favor. Perdón, la anterior. En otras ocasiones encontramos también a Santiago Apóstol, que aparece después de la matanza de Toxcatl durante la batalla de Otumba, ¿no? Que sucedió poco después de la huida de la Noche Triste. Si pasamos al autor tlaxcalteca Diego Muñoz Camargo, él atribuye también al santo Matamoros, la siguiente por favor, la derrota de Quetzalcóatl y de sus devotos durante la controvertida matanza de Cholula. Según Muñoz Camargo, los aliados tlaxcaltecas de Cortés se percataron de la potencia de Santiago Matamoros y que finalmente los dioses mesoamericanos eran falsos. Eso dice Muñoz Camargo. Cayeron en la cuenta, como era todo falsedad y mentira, hablando del culto a los dioses mesoamericanos, y de ahí que los tlaxcaltecas, nuestros amigos, viéndose en el mayor aprieto de la guerra y matanza, llamaban y apellidaban al apóstol Santiago diciendo a grandes voces Santiago. Entonces los aliados tlaxcaltecas, como los españoles, empezaron a utilizar este grito de guerra Santiago cuando iban a pelear. Además de Santiago, encontramos a la Virgen María, la siguiente por favor, apoyando a los españoles en los momentos más difíciles, por ejemplo, cuando Pedro de Alvarado está sitiado en Tenochtitlan después de la matanza de Toxcatl. Ahí también Vázquez de Tapia nos narra cómo súbitamente los indios
se apartaron y nos dejaron sin pelear más. Y después añade, preguntando después a indios principales cómo nos habían dejado, teniéndonos en tanto aprieto y peligro, dijeron que dieron a una mujer de Castilla, muy linda, que resplandecía como el sol, y que les echaban puñados de tierra en los ojos, y como vieron cosa tan extraña, se apartaron y huyeron. Entonces, esos testimonios sobre las intervenciones de Santiago y de la Virgen nos hablan de una mentalidad, digamos, religiosa por parte de los españoles, y que está muy lejos de esa idea de unos europeos renacentistas irracionales, ¿no? Tenemos seres sobrenaturales que intervienen directamente en el conflicto para apoyar a sus devotos. También los cronistas españoles, por ejemplo, Bernardíes del Castillo, afirma que Huitzilopochtli y Tezcatlipoca recomendaron a Moctezuma de masacrar a los castellanos. Entonces ahí también hay que tomar en cuenta el origen de la fuente. Uno se pregunta cómo Bernardíes del Castillo se enteró de que Moctezuma estaba aconsejado por sus dioses para masacrar a los españoles. Si ustedes leen la crónica de Bernardíes del Castillo, que tiene mucho valor como testimonio, hay que dudar de ciertas afirmaciones del viejo conquistador, ya que al parecer siempre estaba enterado de las conversaciones privadas de Moctezuma. La siguiente, por favor. Aparece en el Códice Florentino, en el libro 12, que ya he mencionado, la aparición directa de una deidad en el momento de la llegada de los españoles, y es la intervención de mi querido Tezcatlipoca, que aparece frente a los enviados de Moctezuma como un chalca, un hombre de Chalco ebrio. La siguiente, por favor. Y ahí el texto náhuatl nos dice que Tezcatlipoca les dijo a los enviados del Tlatoani mexica lo siguiente: ¿qué vienen a hacer ustedes aquí? ¿Qué más quiere hacer Moctezuma? Todavía es preso de sus terribles espantos porque actuó muy mal, abandonó al hombre del pueblo, destruyó al hombre del pueblo, se burló de la gente. Entonces los enviados de Moctezuma están aterrados, construyen un pequeño altar, tratan de apaciguar al dios, pero este los regaña nuevamente y les dice lo siguiente: en vano vinieron aquí, ya no habrá México nunca más. Váyanse, vean México. Se regresaron y vieron que ya ardían todos los templos, las casas de los barrios, los colegios religiosos y todas las casas de México. Y era como si ya hubiera combatido. Y ahí se dan cuenta que el chalca ebrio no es sino Tezcatlipoca, que anuncia, y Tezcatlipoca es el dios del destino, anuncia la derrota del imperio mexica y la destrucción de su capital. La siguiente, por favor. Tezcatlipoca, como les comentaba, es una deidad estrechamente vinculada con el poder real, es el dios tutelar del emperador, del Tlatoani, y también es el dios que posee el espejo adivinatorio, de ahí su nombre, espejo humeante, en el cual puede ver el futuro, puede ver el destino de los hombres y de los imperios. La siguiente, por favor. ¿Por qué aparece ebrio Tezcatlipoca al final de la era mexica? Es que regresa su oponente, Quetzalcóatl, identificado con los españoles, el cual había sido emborrachado por Tezcatlipoca en la era anterior, al final de la era tolteca,
y a raíz de la borrachera de Quetzalcóatl, él tuvo que dejar su capital, Tula, para irse hacia la costa. Entonces ahí tenemos este aspecto cíclico que les comentaba, ¿no? A propósito del regreso de Quetzalcóatl, y eso explica la intervención de Tezcatlipoca al final de la era mexica. Tezcatlipoca se confunde con Huitzilopochtli como sol de la era mexica, y con la llegada de los españoles es el final del sol mexica, y Quetzalcóatl regresa para retomar su imperio. La siguiente, por favor. Hay una alternancia entre estas dos deidades. La siguiente, por favor. Ahora, bien, tenemos algunos testimonios por parte de los conquistadores que nos hablan de unos acontecimientos extraños que les sucedieron. Voy a leer un testimonio de Francisco de Aguilar, ¿no? Durante precisamente en el momento cuando los españoles están sitiados en Tenochtitlan. Cortés se fue a la costa a pelearse contra Narváez, y los españoles se quedaron encerrados, sitiados en Tenochtitlan, encabezado por Pedro de Alvarado. Y eso nos dice Francisco de Aguilar. Aconteció que un soldado estaba retraído en la iglesia que teníamos por cierta travesura que había hecho, el cual ahí a la medianoche salió huyendo de la iglesia y dando voces que había visto andar saltando por la iglesia hombres muertos y cabezas de hombres, y entre ellas la suya. Lo mismo las velas que velaban habían venido huyendo a decir que habían visto caer en la sequía piernas y cabezas de hombres muertos, todo lo cual salió después verdad, porque así el Botello es un adivino, un astrólogo que está junto con los españoles, dijo que había de morir aquella noche, durante la noche triste, como el soldado que había visto su cabeza, y como mucho de las velas que aquellos dijeron, murieron todos la noche que salimos, cosa de espantar. La siguiente, por favor. Entonces ahí tenemos a unos españoles espantados que ven cabezas, que ven cuerpos muertos, que ven sus propias cabezas muertas, ¿no? Y todo eso lo interpretan a posteriori como señales de la muerte que les va a suceder durante la noche triste. Entonces ahí tenemos una mentalidad medieval que otorga a la muerte un papel muy importante. Ahí tenemos estas imágenes de finales de la Edad Media, del siglo XV, que nos hablan del papel de la muerte, ¿no? De su importancia en aquel entonces, y del temor a la muerte que existía entre los españoles de la Edad Media y también del principio de la Edad Moderna. Esa iconografía macabra la tenemos sobre todo a raíz de la peste negra, ¿no? De los años 1348, 1350, y encontramos varios testimonios al respecto en la península ibérica en aquel entonces. Ahora bien, no encontramos esa idea de los cuerpos que saltan, que brincan. Eso sí no aparece entre la literatura que habla de esas ideas macabras en la España medieval. Entonces, creo que tenemos que buscar del lado mesoamericano para explicar estos acontecimientos que le sucedieron a los españoles sitiados. Y ahí tenemos a Tezcatlipoca, que aparece. La siguiente, por favor. Que aparece en algunos testimonios como un cráneo. Y ahí voy a leer un fragmento de la obra de Sahagún, de sus colaboradores nahuas. Dice: de la misma manera, el cráneo de Tezcatlipoca se muestre a la gente de noche. Solamente se muestra a quien se da a conocer. Le salta a la pantorrilla. Quizá lo oye castañeteando atrás de él. Viene a verlo cuando huye de su presencia. Lo sigue, lo persigue. Y ahí tenemos
un elemento interesante que podemos apreciar en esa pequeña estatua que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, donde vemos el signo Semiquistli, uno muerte, en el tocado de la deidad, que es el signo calendárico de Tezcatlipoca. Este cráneo también está relacionado, este signo calendárico, con los aspectos lunares de Tezcatlipoca como patrón de los hechiceros, patrón de los brujos que actúan de noche. Entonces, ¿qué es lo que sucedió cuando los españoles estaban sitiados? Sin lugar a dudas, fueron los nahuas que aventaron cabezas, que aventaron cuerpos para espantar a los españoles, para tratar de luchar en contra de ellos con sus herramientas, digamos, sus herramientas mágicas, ¿no? Con su propia cosmovisión y con buenos resultados al parecer, porque se espantaron los españoles. Resulta la siguiente, por favor. Resulta también fascinante, eso es la noche triste, ¿no? Donde muchos españoles fallecieron, entre ellos este astrólogo Botello, ¿no? Y quisiera mencionar que hablamos de ello en la exposición que Tetzahuitl sobre los presagios de la conquista, para precisamente enfatizar el hecho de que no solamente los mesoamericanos creían en presagios, sino también los españoles, y el personaje de Botello es fascinante, fundamental para entender todo el proceso de la noche triste, y ahí les remito al catálogo que se publicó para ilustrar justamente la exposición. Y entonces ahora vamos a ver otro caso, ¿no? Pero lejos de Tenochtitlan, en Guatemala. La siguiente, por favor. Ahí se trabó el PowerPoint. Sí, entonces en Guatemala tenemos al temible Pedro de Alvarado, ¿no? Que los pueblos mesoamericanos llamaron Tonatiuh, el sol, el dios del sol. Entonces los españoles llegan a la capital de los caxiqueles, Iximche, y hay un texto en lengua caxiquel que se llama Los Anales de los Caxiquel, que nos narra lo siguiente. Tonatiuh durmió en el Tzupanjay. Tzupanjay es el Tzompantli, donde se colocaban las cabezas de los sacrificados. Al día siguiente, el señor Tonatiuh, Pedro de Alvarado, soñó que un aterrador número de guerreros venía hacia él durante su sueño. Mandó llamar a los señores. ¿Por qué me van a hacer la guerra? Hay algo que los estoy haciendo, y fue muy espantado. Entonces ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Donde hospedan a los españoles, encabezado por Pedro de Alvarado, en un lugar donde hay un zompantli con cráneos, ¿no? Ahí también se trata de amedrentar a los conquistadores. Me van a decir que con poco éxito, porque después hubo una masacre, pero son, digamos, estrategias, ¿no? Para combatir a los españoles en el marco de una cosmovisión peculiar que es la de los mesoamericanos. Entonces, quisiera terminar con otra intervención de una deidad al final de la conquista de México, y precisamente en Tlatelolco, ¿no? que fue, como ustedes saben, el último reducto de la defensa de la capital del Imperio Mexica. Y ahí, la siguiente, por favor, tenemos a Cuauhtémoc, perdón, eso es el sitio de Iximché, ¿no? Donde sucedió lo que les acabo de comentar con Pedro de Alvarado y el Zompantli. Y de hecho los arqueólogos han encontrado cráneos en esa zona del sitio arqueológico. 48 cráneos en uno de esos edificios. La siguiente, por favor.
Entonces ahí tenemos un episodio bastante significativo, durante el cual el Tlatoani Cuauhtémoc decidió vestir a un valiente guerrero que se llamaba Tlapaltecatl Opochtzin, con los atavíos de Huitzilopochtli, del dios guerreros, del dios tutelar de los mexicas, y le proporcionaron un arco y las flechas de la deidad que estaban resguardado en un bulto sagrado, en un tlaquimiloli. Y en este momento el virrey, el Cihuacóatl, Tlacotzin, dijo: «Oh mexicanos, oh Tlatelolca, ¿México acaso no fue nada? ¿No ha dado nada a la nación mexicana? Con el arma de Dios, la Xiucóatl, vamos a luchar contra nuestros enemigos. Y si podemos llegar a golpear a alguno, o quizá a dos, y si uno o quizá dos de nuestros enemigos son alcanzados, entonces en verdad lo tomaremos en cuenta. Será aún con ello la voluntad de nuestro Señor». La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué se quiso hacer con ese valiente guerrero? Se quiso reproducir la victoria de Huitzilopochtli en contra de sus enemigos cuando nace en el Coatepetl, ¿no? Que después, como ustedes saben, el Coatepetl es el modelo del Templo Mayor. Huitzilopochtli nace armado con la Xiucóatl, con la serpiente de fuego, y vence a sus enemigos, los Censon-Huitznahuas, ¿no? Y es la gran victoria del dios tutelar mexica. ¿Qué quisieron hacer los mexica? ¿Qué quiso hacer Cuauhtémoc? Utilizar a un enemigo, a un guerrero valiente, que además tiene adentro de su nombre Opochtzin. Opochtzin es parte del nombre de Huitzilopochtli, quiere decir el de la izquierda, ¿no? Y entonces vestirlo con sus atavíos, lanzarlo contra los españoles y con eso tratar de revertir el curso de la guerra a favor de los mexicas. Desafortunadamente, el valiente mexica sí logró herir a algunos enemigos, pero no provocó la derrota de los castellanos como se esperaba. Ahora bien, aun cuando fracasó este último intento de vencer a los españoles, nos habla de una actitud voluntariosa con los dioses, con sus dioses que tienen los mexicas, muy distinta a la actitud de los españoles. ¿Qué hacen los españoles? Ellos están esperando de manera pasiva que sus dioses, la Virgen, Santiago, los apoyen. En el caso de los mexicas, que supuestamente era un pueblo fatalista, dominado por sus dioses, aplastados por sus deidades que les imponían sacrificio, en realidad cuando vemos la actitud de los mexicas, hay una actitud voluntariosa, hay la idea de contribuir con sus actos para beneficiarse del apoyo divino. Y es una actitud muy distinta a la de los europeos, y con eso quisiera enfatizar la idea que el supuesto fatalismo de los pueblos mesoamericanos es una falacia, y hay que volver a examinar a partir de los textos, a partir de las fuentes, a partir de la lengua náhuatl, ¿no? Todos esos acontecimientos para valorar de mejor manera las actitudes respectivas de los españoles y de los mexicas en el momento de la conquista. Muchas gracias. Excelente presentación, doctor. Como siempre, es un gusto escucharlo. Y pues aquí tengo algunas preguntas que me hacen el público. Yo creo que podremos regresar un poquito cuando al principio nos estabas describiendo un poco de las fuentes, y a lo mejor para puntualizar me preguntan en cuál de estas es donde se menciona o en qué momento tienen conocimiento, bueno, a través de las fuentes, más bien los investigadores, en qué fuente se menciona cuando ya se tiene conocimiento los mexicas de Carlos V. Si es en las cartas de relación o hay un documento donde se diga, cuando mencionabas esto de la traducción en náhuatl, de si se conoce en náhuatl al rey.
Se menciona, se describe a ver, voy a regresar al... Sí, en los anales de Tlatelolco, es decir, el primer documento que tenemos en lengua náhuatl, ¿no? De los años 1550, en algunas ocasiones se ha dicho que era un documento de 1528, pero al parecer es más tardío, ¿no? Pero como sea, es uno de los más antiguos, y ahí sí se habla del rey de Castilla, diciéndole Huey Teotl, es decir, gran Dios, Tlatoani Castellán, rey de los castellanos, ¿no? En esta fuente aparece el dato. Y bueno, en ese mismo sentido también, siguiendo las fuentes históricas, me preguntan ahora lo contrario, si ellos lo conocen en bueno, se traduce, porque es tú ahorita nos explicas muy bien cómo, pues es una manera de que se tienen que comunicar y cómo se tiene que entender de este lado lo que también viene del otro lado, algo que no ven, que eso es lo que justo nos estás explicando al principio de cuando se toman conceptos que ellos no conocen. Entonces, de alguna manera se tienen que adaptar. Y también nos preguntan hasta qué momento en las fuentes podríamos decir que ya dejan de considerarse como teteo, ya no son dioses, o no lo sabemos. Sí, hay un testimonio muy interesante y también algo divertido de Motolinía, que dice que los mismos españoles se quejan porque los frailes les dicen a los indios que no pueden decir teteo, no pueden utilizar el término teotl o teteo en plural para designar a los españoles, y que hay que decirles cristianos. Y se molestan los españoles, los conquistadores, ¿no? Porque piensan que es una manera de rebajar su estatuto, ¿no? Entonces es un testimonio interesante de Motolinía sobre esto. Ahora ya después, obviamente se dan cuenta que no son dioses, ¿no? Eso es claro, en el primer contacto hay esa idea que no les impide pelearse contra ellos, ¿no? Eso sí quiero enfatizar este aspecto. Ahora hay discusiones, ¿no? Sabemos que en Tlaxcala, ahí nos lo dice Muñoz Camargo, hay opiniones contrarias, ¿no? Algunos dicen no serán qué tipo de dioses son, y ahí es donde les entregan comidas, distintas comidas para ver si son dioses buenos, malos, que comen carne humana o no. Entonces hay toda una interrogación sobre el estatuto de los recién llegados, ¿no? Eso es importante también mencionarlo. Quiero aprovechar para mandar saludos a toda la gente que nos está siguiendo desde Veracruz. Muchos saludos a la gente que está allá en Papantla, la gente que está en Cancún. ¿Te quedaste? Ay. ¿Sí? Bueno. Bueno, en lo que regresa la transmisión con el doctor, pues termino de agradecer a la gente que nos sigue también en Cancún. Por ahí tenemos alguien que nos está saludando, también a la gente que nos sigue en Teotihuacán y Texcoco. Muchas gracias por seguirnos en la transmisión. Pues en un momento esperamos que se pueda retransmitir con el doctor y podamos seguir la conversación. Estábamos en la plática, doctor, en lo que terminaba los saludos. También me preguntan si es como una especie de resignación. Bueno, es lo que me están preguntando cuando es la celebración de Toxcat, si es una deidad tan importante Tezcatlipoca y se tiene que pedir permiso, si es como un asunto para los mexicas de someterse. Pero bueno, más bien creo que aquí tendríamos que plantear la situación que en ese momento se estaba ya viviendo dentro de Tenochtitlan, ¿no? Más que resignación o sometimiento. Sí, bueno, de hecho, Cortés no estaba cuando sucedió lo de la matanza, y ahí también hay mucha controversia acerca de este acontecimiento, y ahí me permito recomendarles un artículo que escribí en Arqueología Mexicana, precisamente sobre la matanza de Toxcatl, y aun cuando las fuentes son muy
opuestas, los testimonios son muy distintos. Yo creo que en realidad es un intento de levantamiento, aprovechando el contexto de la fiesta para deshacerse de los españoles que estaban divididos en este momento, ¿no? Tratar de acabar con la guarnición española y encabezada por Pedro de Alvarado en ausencia de Cortés. Hay buenos indicios al respecto, pero repito, hay mucha controversia acerca de esta matanza de Toxcal. Muchas gracias. Y bueno, también de este personaje que ahorita nos mencionabas tan enigmático y tan interesante, que es Blas Botello, si nos pudieras a lo mejor dar un poquito, yo ya sé que no es tema ahorita de la exposición, pero como formó parte de la exposición de Tetzáhuitl, de mencionar un poquito su biografía de este personaje, quién era, de dónde venía y por qué era lo que era Blas Botello. Y Blas Botello es un personaje fascinante que mencionan muchos conquistadores y cronistas posteriores. Cortés no habla de él, pero Bernal Díaz del Castillo, López de Gómara, hay varios cronistas que lo mencionan, y al parecer era un astrólogo que había viajado a Roma, que tenía unos talismanes, que podía leer las cartas y que conocían las estrellas. Y según estos testimonios, él hubiera primero aconsejado a Cortés de ir en contra de Pánfilo de Narváez y le había hecho la predicción de que iba a ganar la batalla contra Pánfilo de Narváez, lo cual resultó cierto. Y después, cuando durante la noche triste, él hubiera elegido la fecha y la hora exacta de la salida de los españoles, y al mismo tiempo hubiera predicho su propia muerte, y así sucedió. Entonces es un personaje fascinante que nos habla del papel importante de la astrología en la época. No hay que recordar que los reyes tenían sus astrólogos en Europa, ¿no? Como Moctezuma tenía también sus sacerdotes y sus astrólogos que lo aconsejaba, también sucedía en Europa, ¿no? Y obviamente el resultado catastrófico de la salida de la noche triste, pues nos habla de la importancia también de esas decisiones que se tomaban, a veces no según cuestiones estratégicas racionales, sino en función de la astrología, no de la disposición de las estrellas. Y entonces ahí otra vez repito la idea que los europeos eran racionales, renacentistas, y los indios supersticiosos, pues es una falacia. Y el ejemplo de este personaje es emblemático al respecto, ¿no? Sí, pues muchas gracias porque fue parte importante en la exposición. De hecho, fue una de las cosas que más llamó la atención dentro del discurso museográfico, fue los textos donde él escribe en su libreta, ¿no? De si he de morir esta noche o si han de matar a mi caballo. Y pues fue una apuesta muy interesante para que la gente justo viera esta parte que nos comentas ahorita, ¿no? De tanto del lado español como del lado indígena, pues había también esta paridad en cuanto al pensamiento, ¿no? De adivinación. Hay algo bien interesante que también comentaba sobre esta idea de presentar a la deidad no como se concibe a una unidad omnipresente y única, ¿no? Que no se le puede tocar, sino que hay conversación. Y que en este sentido se puede vestir, en este caso tú nos comentabas que se viste a lo mejor a Cortés, o se le presentan como unos trajes para que él escoja y se seleccione cuál a lo mejor de las deidades podría representar. Pudo funcionar también en el caso contrario cuando Moctezuma se encuentra con Cortés, que llevara estos atavíos precisamente haciendo un papel igual de deidad que se inviste frente a otra deidad. No entendí bien la pregunta, perdón. En el pasaje cuando Cortés se encuentra con Moctezuma, en los Sí. códices se representa que va ataviado, ¿no? Lleva incluso como una vestimenta especial. No lleva me parece que no lleva el chihuitzoli. En ese momento podría también haber funcionado así que Moctezuma se vistiera
a semejanza de una deidad para encontrarse a lo mejor con alguien que también representaba una deidad? No, en este caso no. Es decir, tenemos ejemplos de Moctezuma que reviste atavíos divinos, por ejemplo, en algunos relieves, en los relieves de Chapultepec, o ¿no? en algunos manuscritos, en el Códice Borbónico, por ejemplo, pero cuando recibe a Cortés no hay descripciones de que revistiera atavíos divinos, en este caso, ¿no? Por lo menos. Muchas gracias. Bueno, entonces podemos seguir un poquito más con los saludos. Muchas gracias a la gente que nos sigue de Guatemala. Por aquí nos están siguiendo, precisamente nos están preguntando de lo que ahorita presentaste, una fotografía de este sitio donde encontraron los cráneos, que si por favor podrías a lo mejor comentar sobre este sitio lo que se encontró. El sitio se llama Iximché, ¿no? Y ahí ha habido muchas excavaciones, y el que menciona este dato es Matthew Restow, ¿no? En un trabajo que publicó en un volumen de Dumbarton Knox sobre la guerra en Mesoamérica, y ahí menciona también las excavaciones que se llevaron a cabo, y encontraron efectivamente 48 cráneos en este lugar. Entre otras cosas, ¿no? También hay, encontraron una tumba con un rey, con unos atavíos de oro. En fin, es un sitio muy, muy espectacular, ¿no? Tanto por su arquitectura como por los hallazgos que se han realizado en este lugar, ¿no? Era la capital de los caciqueles. Y la crónica es una crónica muy importante. Los anales de los caciqueles es una fuente muy, muy importante para la historia de Guatemala, la historia de los caciqueles y para la conquista de esa zona, ¿no? Exacto, bueno, nos presentabas como que esta situación de los presagios puede estar a lo largo también entre los mayas, ¿no? Que hay esta idea de que también se puede a lo mejor estar pensando en el tiempo que nos decías que es cíclico, ¿no? No es una cosa unilineal, sino que tiene un devenir constante y que eso es la gran diferencia. A veces creo que esa idea quedó un poquito como dura para poderse entender, pero era súper vital poder explicar por qué tenía que ser la repetición en algún momento, en este ejemplo que nos lo diste, donde Quetzalcóatl termina tirado en el piso, ¿no? Por el emborrachamiento del pulque, y le pasa lo mismo a esta representación de Chalco, que es un personaje que no se sabe más que de la fuente, que les dice ya regrésense porque la ciudad pues ya está totalmente perdida, y inviste también a Tezcatlipoca, y a su vez sería Huitzilopochtli. Eso es precisamente como esta idea del ciclo donde se tiene que estar constantemente una pelea, digamos, simbólica entre deidades, que sea así, y que igual entre los mexicas se haya tomado quizá que esto era el comienzo de esa guerra simbólica. Sí, y de hecho hay una rebelión muy, muy famosa ahí por ahí entre Jalisco, Zacatecas, que es la guerra del Mistón, durante la cual, por cierto, falleció Pedro de Alvarado. Y ahí los rebeldes están, bueno, son pueblos ahí de Zacatecas, ahí de esa zona geográfica, y Cascanes, y ahí se venera Tezcatlipoca. Y la idea es que el sol de los españoles se va a terminar y que nuevamente Tezcatlipoca va a ser el dios que va a dominar la nueva era cósmica. Es decir, no se termina el ciclo con la llegada de los españoles y con el regreso de Quetzalcóatl, sino que después hay la idea de que otra vez el ciclo se va a revertir, ¿no? Y no es casual que sea Tezcatlipoca el que dirige a los que se rebelan en esta ocasión, y ahí pues hasta el virrey Mendoza tiene que ir con un ejército, y repito, es cuando matan a Alvarado, a Pedro de Alvarado. Esta idea precisamente de esa
repetición o del tiempo cíclico, también pudo entonces permear, por ejemplo, ahorita que nos estaba explicando la del mixtón, que quedara en el pensamiento más que solo náhuatl, también a lo mejor en el caso de los mayas, porque todavía duraron un tiempo más y tuvieron todavía ese empuje por pelear. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, esa idea de los ciclos, pues incluso la encontramos a finales del siglo XVII, cuando los últimos mayas allí de Tayasal deciden rendirse a los españoles porque termina un ciclo y entonces aceptan la conversión al cristianismo y hay el final de un ciclo, de un catún en este caso, ¿no? Ahí hay textos muy interesantes sobre este episodio que sería como uno de los últimos reductos indígenas en Mesoamérica, ¿no? A finales del siglo XVII. Mira, aquí nos tienen un comentario y ahorita lo podemos a lo mejor hilar con lo que estamos comentando. Nos dice, el suceso que precipitó la caída del Imperio Mexica en el evento de Toshcat por informantes y conocimiento de costumbres llegó a oídos de Pedro de Alvarado. Fue el terror psicológico que había por la celebración del ritual que culminaba en sacrificios a la deidad solar en el Hueyteocalli. Esa es como una pregunta y más bien podríamos pensar si es un cierre de ciclo o es también una causal a lo mejor psicológica de hasta aquí termina. Pues yo creo que es muy significativo haber escogido esa fiesta de Toshcat para hacer un intento de rebelión por parte de los mexicas en contra de los españoles. Es la fiesta de Tezcatlipoca y de Huitzilopochtli. Son dos deidades guerreras, son dos deidades que patrocinan la función real, ¿no? El rey está cautivo de los españoles. Entonces, ¿qué mejor momento a nivel simbólico para rebelarse, tratar de matar a los españoles y recuperar a su rey que estaba preso? Por aquí también tenemos otra pregunta que nos dicen si Quetzalcóatl, bueno, aquí es la pregunta si sería como una deidad en ese momento menor frente a Tezcatlipoca y otras deidades para los mexicas, pero más bien es un tiempo, más bien es que le tocaba en esta situación derrotarse, ¿no? Más que si una era más que otra, ¿no? Sí, pues en el sistema mexica, Quetzalcóatl tiene un papel menor, ¿no? Es decir, la deidad principal mexica no es Quetzalcóatl, es Huitzilopochtli, es Tezcatlipoca. Quetzalcóatl es el dios principal de Cholula, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso mexica no. Sí tiene unas funciones importantes, pero no es una deidad principal entre los mexicas. Ok, y eso, bueno, lo podemos justo a lo mejor amarrar con lo que nos comentabas. Si hacemos recuento de que nos mencionabas de los soles, que en este caso le tocaba a Tezcatlipoca y también detrás de eso, pues era, en cierto modo, era Huitzilopochtli, ¿no? También esa representación de Tezcatlipoca. Sí, exacto. Ok, muchas gracias, doctor. Pues yo creo que hay muchísima tela para que sigamos conversando en este caso sobre las mentalidades. Creo que ese es el punto nodal de la conversación, de ver estas dos visiones y que no nos quedemos a lo mejor con una sola, de que si era el raciocinio para un lado o el raciocinio para el otro, ¿no? Desde el punto de vista de que ahora tenemos pues esta concepción de lo que se puede llamar como a lo que son los presagios o en ese momento se habían considerado como algo irracional, algo que estaba fuera de este mundo, pero sí aterrizar muy bien que pues en ese momento el mundo se concebía de otra manera, no precisamente como ahora nosotros lo conocemos. Bueno, también nos mencionaste por ahí algunas otras cosas de cómo se veía esto del craneecito que se representa, ¿no? En Tezcatlipoca y que también curiosamente cuando tú lo investigas lo encuentras que también para el lado español pues el cráneo también era representativo. Hay unas iglesias en Europa que ahorita que hablábamos del Zompantli, ¿no? Que es muy impresionante ver la pira de cráneos, pero también en las iglesias europeas pues tenemos a veces esas representaciones, es algo que podemos ver
no sé si a nivel universal, que quizá trascienda más bien al valor humano. No sé qué nos podrías comentar al respecto de esos casos. Sí, la diferencia, diría yo, es que el cráneo en Mesoamérica tiene funciones de fertilidad y está también asociado a la luna y el renacimiento, algo que no encontramos en Europa, ¿no? Entonces ahí hay una simbólica que sí tiene que ver con la muerte, obviamente, pero también con la fertilidad y con el renacimiento. Los Tzompantli a nivel simbólico representan como árboles, y los cráneos son como los frutos, las semillas a partir de los cuales van a renacer los cautivos sacrificados. Y eso lo podemos ver en rituales de cacería, donde los huesos y los cráneos de los animales también se colocan sobre árboles, sobre palos, sobre las vigas de las casas, con la idea de fomentar el renacimiento de los animales cazados, ¿no? Entonces, eso es una lógica que no encontramos en Europa, donde es más bien el aspecto macabro el que domina, ¿no? Justo es lo que veíamos ahorita en las diapositivas que nos presentaste, este terror, que más bien creo que el terror fue para los españoles porque lo dejaron escritos y ellos mencionan, ¿no? Cómo les dio miedo de que salen corriendo. Entonces, ahí, qué bueno que lo podemos ir aterrizando. Se ve precisamente la parte que causó emocional, ¿no? Digo, porque ahorita me estaban preguntando de cuáles serían como los efectos psicológicos entre tener presagios y a lo mejor en el otro caso, pues tener los Tetzaveh. Pues creo que ahí podríamos ir viendo que sí hubo ciertos efectos emocionales entre las dos partes, ¿no? Y bueno, creo que está perfecto así como nos lo resumiste así en 4 aspectos, que es la diplomacia y ver cómo precisamente estas dos visiones, tanto del lado español como del lado indígena, pero pues ya aclarando que no tiene que ver solamente un raciocinio como ahora nosotros lo tenemos por científico, ¿no? Sino en ese momento pues era más bien a un aspecto de cosmovisión, de cómo se concebía el mundo y cómo se concibe también en ese momento el mundo de los españoles. ¿Nos podrías a lo mejor dar un poquito más, porque me están preguntando aquí un poco más sobre dioses, sobre las creencias, si hay un libro que hable en general de dioses mesoamericanos? Pues ahí les recomendaría unos números especiales de arqueología mexicana que fueron escritos por el doctor Alfredo López Austin y que se llaman Cosmovisión Mesoamericana. Son 3 números especiales de la revista y que nos presentan de manera magistral y muy didáctica para un público amplio las concepciones de los dioses, los mitos de origen, las funciones del calendario, las relaciones entre hombre y dioses. Yo creo que eso es un excelente punto de partida para los que se interesan en el tema, y ahí también aparece referencias bibliográficas para los que quieren profundizar en estas temáticas. Muchas gracias, doctor. También me preguntan que si Huitzilopochtli era de una deidad importante, ¿por qué habría también un templo para Tezcatlipoca? Porque si es como esa misma identidad. No, bueno, son 2 deidades distintas, pero que llegan a mezclarse. Eso lo vemos en la iconografía, que comparten muchos atavíos, pero claro, Huitzilopochtli era el dios más importante, pues él era la deidad venerada en el Hueyteocalli, en la gran pirámide doble del Templo Mayor, junto con Tlaloc, y Tezcatlipoca tenía un templo aparte, también muy importante, a un lado del Templo Mayor, ¿no? Entonces, son 2 deidades distintas, pero que comparten muchos rasgos, entre otros de ser dioses jóvenes, guerreros, relacionado con la realeza, etc. Estas dos partes es porque también tienen que ver con un desdoblamiento, como la dualidad, Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, de una sola entidad.
no creo que tenga que ver con la dualidad. Más bien son aspectos, son dos deidades diferentes, repito, pero una está muy vinculada con el pueblo mexica, ¿no? Es decir, el pueblo mexica es el pueblo de Huitzilopochtli, llegan en el altiplano central, donde se veneran muchas deidades distintas y encajan finalmente su deidad en un sistema que existía anteriormente, y hay buenos estudios que demuestran, por ejemplo, que Huitzilopochtli llegó a sustituir a Quetzalcóatl, que se veneraba anteriormente en la zona, ¿no? Eso se ve muy claramente en el sistema de fiestas, por ejemplo, donde antes se veneraba a Quetzalcóatl y con la llegada de los mexica se sustituye a Huitzilopochtli en su lugar. También me hacen una pregunta un poco curiosa, pero a lo mejor interesante, si entre los mexicas habría alguien que no creyera en el sistema de dioses, como ahora nosotros a lo mejor podemos pensar en los ateos, ¿no? En alguien que no cree en la deidad. ¿Eso pasaría también en esa época, en la época prehispánica? Pues ahí también es una pregunta así muy interesante y muy difícil de contestar. De la misma manera es muy difícil saber si en aquel entonces en España había alguien que no creía en Dios, ¿no? Es todo el problema de la no creencia, ¿no? Y ahí hay un libro muy interesante de un historiador francés que se llama Lucien Febvre, ¿no? Que escribió todo un libro sobre el problema de la no creencia en la obra de Rabelais, que es un autor francés del siglo XVI, muy irreverente, que se burla de la iglesia, que se burla de los monjes, ¿no? Que es así, pero que es un escritor fabuloso. Y entonces se pregunta que si este autor del siglo XVI era ateo, y contesta que no, que en aquel entonces nadie era ateo. Entonces yo diría que en Mesoamérica en aquel entonces nadie no creía en los dioses, ¿no? Esa idea ahora que se discutía, que se dudaba, que había interrogaciones, por supuesto que sí, pero en la mentalidad, en la cosmovisión de la época, el ateísmo no existía, y tampoco en Europa, ¿no? Me preguntan otra vez, regresando a la idea de Huitzilopochtli, de Quetzalcóatl, cuando se sustituye, ¿en qué documentos podrían buscar ese tipo de información? Ahí tienen que leer a la obra de mi maestro Michel Graulich. Él es el que plantea esta hipótesis, ¿no? Y ahí hay varios libros de él. Pues uno de los más accesibles ahora es una biografía de Moctezuma, ¿no? Que publicó hace unos pocos años, y también su libro sobre sacrificio humano, que publicó el Fondo de Cultura Económica, y también menciona este tema. Pues muchas gracias, ha sido una super plática esta tarde. No sé si tú quieras agregar algo más en general de lo que has resumido, estas 4 grandes partes de las que dividiste la exposición, que tú quieras a lo mejor aumentar un poco más de información en alguna de ellas. No, simplemente invitar a los que nos escuchan a profundizar en estas temáticas, y sobre todo a tomar en cuenta las lenguas indígenas. Bueno, el náhuatl es el más importante en este caso por los documentos que tenemos, pero también otras lenguas que finalmente son las herramientas indispensables para entender a los pueblos originarios. No se puede estudiar estas temáticas sin un conocimiento mínimo de estos idiomas, como es impensable, por ejemplo, estudiar la antigüedad de Grecia sin conocer el griego, o la antigüedad de Roma sin estudiar el latín, ¿no? Y si ustedes van a cualquier universidad en el mundo y dice quiero hacer un estudio de la historia antigua de Roma o de Grecia, pero no sé latino, no sé griego,
pues los van a rechazar, ¿no? Y aquí en México hay mucha gente que escriben sobre esas temáticas sin conocer una sola palabra en náhuatl y que tienen foros, ¿no? Y eso yo creo que es muestra de un desprecio hacia los pueblos indígenas, y yo invito a los que nos escuchan a adentrarse en esos idiomas sin los cuales no podemos entender la historia, el pasado indígena de México. Eso sería mi conclusión. Muchísimas gracias, doctor Olivier. Ha sido un placer estar con usted. Como siempre, es un gusto porque aprendemos muchísimo de todo lo que nos participas y pues esperamos que sigamos trabajando en nuevos proyectos. Siempre serás muy bien recibido aquí en Templo Mayor. Muchas Y bueno, gracias a ustedes por la invitación. y pues no me queda más que también invitarlos a nuestra siguiente conferencia. Pues ahora nos vamos con los datos arqueológicos. No se pierdan el próximo jueves el recinto sagrado de Tenochtitlán, un recuento de su destrucción en el siglo XVI. Tendremos con nosotros al arqueólogo Raúl Barrera para presentar un poquito de los datos arqueológicos. Muy buenas tardes a todos, que la pasen bien.